Dios les bendiga. Continuamos con el libro de Job y hoy vamos a ver el capítulo 9. Vamos a ver la respuesta que da Job a las palabras de Bildad. Recordemos que Bildad empezó con un trato bastante duro. Fueron sus palabras, que recordemos cómo empezó. Dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Le está diciendo, pero ¿hasta cuándo vas a seguir hablando? ¿No? Así es como empieza Bildad su discurso. Pero aquí vamos a ver que la respuesta de Job va a ser mucho más amable. Bueno, en este capítulo vemos de alguna manera la manifestación del Evangelio. Los que tuvimos la posibilidad de estudiar el libro de Ruth, vimos que allí también se manifestó el Evangelio. ¿En qué parte? En la parte donde vos redime a Ruth, el pariente redentor. Aquí también vamos a ver de alguna manera la manifestación del Evangelio. Pero bueno, esos punticos los vamos a ver al final del mensaje. Lo que tanto Job desearía sería cumplido en Jesús muchos años más tarde. Bueno, vamos al versículo 1 ahora sí. Bueno, el título es Incapacidad de Job para responder a Dios. Respondió a Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces miremos allí que la respuesta de Job es muy amable, ¿no? Dice, ciertamente yo sé que es así. O sea que al principio él parece estar de acuerdo, empieza estando de acuerdo con las palabras de Bildad, no empieza de una manera como tan grosera como lo hizo Bildad. Bueno, entonces él empieza estando de acuerdo en sus palabras de una manera general. Ha hablado cosas ciertas acerca de la justicia de Dios. En cuanto a la recompensa a los justos, en cuanto a que Dios recompensa a los justos y corrige a los pecadores. Lo malo es que esto no es aplicable a su necesidad. Job tenía una gran necesidad de conocer a Cristo y su Evangelio, a quien aún no se habían manifestado. Entonces al principio Job está de acuerdo con cosas generales Job está de acuerdo con Bildad acerca de cosas generales que habló acerca de la justicia de Dios, pero esto que él le habló no satisfacía las necesidades que Job tenía. O sea, estaba hablando verdades no aplicables a la vida de él. Bueno, entonces ahí dice, cuando nos dice que cómo se justificará el hombre con Dios, ahí esa pregunta, esa palabra hombre, el hombre quiere decir, ahí el significado de la palabra o la traducción del hebreo se refiere a Enosh, y Enosh se refiere al hombre caído, al hombre débil, al hombre enfermizo. Ese es el hombre sin Dios. Entonces ahí es la palabra utilizada, Enosh. Recordemos que en el hebreo antiguo se utilizaban también dos palabras, ¿cierto? Para hombre. Una era Enosh, que era el hombre caído, el hombre enfermizo, pero había otra palabra que es hombre guerrero, hombre fuerte, que es Geber. Bueno, entonces allí la pregunta, ¿cierto? La pregunta que hace es, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Bueno, aquí y ahí es donde va a empezar lo que es la parte del Evangelio, ¿no? El primer punto. ¿Será que el hombre se puede justificar ante Dios? Nosotros con nuestras justicias o con nuestra propia justicia, ¿será que podemos ir ante Dios y decir, Señor, es que yo soy inocente? Como lo que muchas veces hemos escuchado cuando evangelizamos, no, es que yo soy bueno, es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Ese es el hombre tratándose de justificarse ante Dios. Entonces ciertamente el hombre no se puede justificar ante Dios. Y dice el versículo 3, si quisiese contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Lo que está queriendo decir Job allí es que si quisiese contender significa demandar, entrar en litigio, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo Job es, Job quisiera demandar a Dios, quisiera Job llevar a los tribunales a Dios, ¿sí? ¿Será que Dios puede ser demandado? Mira, increíblemente hay personas y hay entidades aquí en la tierra
en diferentes países que se han atrevido, personas que se han atrevido a demandar a Dios por circunstancias que pasan con la naturaleza, por desastres naturales y cosas así, increíblemente demandan a Dios. Y entidades que lo han hecho, pero bueno, ¿qué han conseguido o qué conseguirán con hacer esto? Absolutamente nada. Versículo 4 dice, y también algo del 3 que dice, no le podrá responder a una cosa entre mil. Y eso más adelante se va a ver cuando Dios empieza a hacerle preguntas a Job y Job no le puede responder ni una sola. O sea, Job está anticipando sin saberlo que el hombre ante Dios no le puede responder y que si Dios le muchas cosas le preguntara, con una sola cosa que le pregunte, el hombre no puede responder. O sea, y si le hace 10.000 preguntas, las que sean, el hombre ni una sola podrá responder. Y esa sabiduría, esa parte fue vista en Jesús, cuando habían hombres que le querían hacer preguntas y el Señor les hacía, con una pregunta que les hacía, los dejaba callados y dice, hay un texto que dice que desde ese momento nadie se atrevió a preguntarle nada al Señor Jesús, ¿sí? Porque no había manera de que le respondieran. Entonces mejor se quedaban calladitos pues para no quedar mal. Ahora sí, versículo 4 dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Está hablando, mire aquí, algo maravilloso. ¿Quién es la sabiduría de Dios y el poder de Dios? En primera a los Corintios 1:24 nos dice exactamente que Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Aquí lo está diciendo Job. Bien, y nos dice también que quién se endureció contra Dios y le fue bien. Nadie. Hasta ahora no ha habido nadie que le haya ido bien. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos en la Biblia. Faraón, Coré, Sennacherib, la tercera parte de los ángeles, Herodes, Saulo de Tarso, ¿sí? Recordemos algo como le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ninguno de los que se ha levantado contra Dios le ha ido bien. De eso sí estamos totalmente seguros. Bueno, vamos a leer del versículo 5 al 8. Dice, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Hasta allí por el momento. Bueno, aquí nos habla de cosas, digamos así, que se ve a Dios, digamos, en la creación de una manera destructiva, ¿sí? Si bien aquí estás mirando la grandeza y el poder de Dios, pero de alguna manera Job está mostrando algo de queja, de resentimiento hacia Dios. Eso se puede ver. Bueno, mire, el único que puede cambiar la geografía de la tierra es Dios. Cosas tan fuertes como las montañas. Dios es el único que con su poder puede hacer que todo eso se venga a tierra. Islas desaparecidas por terremotos, ciudades enteras que han quedado enterradas. Entonces todo eso es manifestación del poder de Dios. Eclipses, densas nieblas, ¿cierto? Cuando nos habla del sol, que Él puede oscurecer el sol. La orden de Josué, recordemos allí, esa orden que dio Josué al sol. Y también nos habla de las estrellas. Bueno, mire, Dios creó una estrella que anunció el nacimiento de Jesús. Esta estrella se ocultaba, se movía, reaparecía y estuvo fija donde estaba el niño. Entonces cuando Dios quiere, hace que las estrellas sean visibles o se escondan. Para Dios no hay absolutamente nada imposible. También vimos que Dios anda, hemos leído en el Salmo 104 que Dios anda sobre las alas del viento y coge a las nubes por carrozas, que Él extiende los cielos como una cortina.
Y también sabemos que Jesús mismo caminó sobre las aguas y puede hacer que cualquier hombre lo haga. Es maravilloso el poder de Dios, todo lo que hizo y en el Salmo 4 es otro salmo del poder y la grandeza del Señor. Bien, versículo 9 al 10 dice así: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Quién como nuestro Dios? Mire, las constelaciones, las constelaciones, todo lo hizo el Señor. Y mire, algo grande. Dice que Dios puso gloria en los cielos. En el Salmo 8 nos dice que puso su gloria sobre los cielos y también sobre la tierra. Y hay otro salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Bueno, yo quiero recordar un poquito. Había un tiempo que yo vivía, teníamos una casa que tenía terraza, pero ella no tenía techo, o sea que era descubierto, se podía ver hacia el cielo en las noches, y yo tenía como una hamaca, y yo iba en las noches, y era mi lugar preferido en las noches para ir, acostarme ahí y meditar en Dios. Ahí me gustaba orar, me gustaba cantar, y yo miraba es el cielo, y yo recuerdo que las primeras veces veía y veía como digamos unos punticos, como una, yo decía, ves, estas estrellas se han formado como una línea, pensaba yo. Luego que fueron pasando los días y yo miraba que estaban en diferentes posiciones, pero era la misma figura. Había una que tenía como forma de triángulo, otra tenía forma como de una línea recta, así diferentes formas. Entonces yo me di cuenta luego, yo pensé, al principio pensaba yo que eran esas formaciones que digamos que casualmente se formaron, pero no, luego me di cuenta que eran fijas y busqué y dije, bueno, tienen ciertos nombres y es algo hermoso. O sea, para mí era muy especial poder ir y ver el cielo y poder adorar a Dios en ese lugar y tener esa vista tan privilegiada de poder, que eso digamos en la ciudad a veces uno no lo tiene, sino que vivíamos un poquito cerca a una montaña, retirado pues a la ciudad, entonces teníamos una mejor vista. Entonces era mi lugar preferido. Y allí uno se da cuenta, cuando tiene uno esa oportunidad de contemplar los cielos, se da uno cuenta de lo grande y lo maravilloso que es el Señor y todo lo que Él ha creado. Dice, se puede ver la grandeza de Dios en cosas tan pequeñas como en un átomo, como cosas en la inmensidad, así como el firmamento o el vasto mar. Cada día Dios no deja de asombrarnos con su grandeza. Se descubren nuevas especies de plantas y animales y aún hay mucho territorio por explorar. Nuestro planeta es vasto y nuestro planeta tiene muchos lugares donde el ser humano no ha llegado aún. Hay selvas, el mar sabemos que no ha sido explorado totalmente. Y eso que contando solamente acá en la Tierra, se imagina fuera de la Tierra cuánto el universo tan vasto y el hombre no conoce mucho en realidad. Es menos lo que el hombre conoce que lo que en realidad conoce. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado grande y Job aquí está reconociendo esa grandeza de nuestro Dios. Versículo 11 al 13 dice, he aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá tras su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Bueno, Dios está muy cerca, pero no podemos verlo, debido a que Dios es un Dios invisible. Entonces lo que Job dice es, aunque Él pase por mi lado, pues no lo puedo ver, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios invisible, ¿cierto? Se hizo visible, pero ¿a través de quién? De Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, cuando Dios vino en la segunda persona
deidad vino y se hizo hombre, fue visible a los seres humanos y también a los ángeles. Dice la palabra que él fue visto de los ángeles, admirado por ellos. Bueno, Job parece estar ofendido con Dios. ¿Quién puede obstaculizarlo? Es decir, está diciendo, pero si Dios se propone algo, si Dios quiere hacer algo, no hay nadie que lo pueda obstaculizar. Mire, la ira de Dios no es apartada por la oposición del hombre, sino por el arrepentimiento, la obediencia y la fe. Dios aborrece la soberbia, es necesaria la sumisión a Dios y servirlo con alegría. Y vamos a ir un momentico a ver el Salmo 2, que en el Salmo 2 nos habla esto, ¿no? Del hombre sublevándose contra Dios. Vamos a leer el versículo 10 al 12. Salmo 2, 10 al 12, dice así. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Entonces allí nos está diciendo que es mejor tener a Dios contento, que los reyes de la tierra deben no provocar la ira de Dios, sino al contrario, que le teman, que le obedezcan, que se sometan. ¿Por qué? Porque Dios aborrece a los soberbios y los mira de lejos a los altivos. Eso nos está diciendo. Bueno, no es raro que los impíos estén de acuerdo en ayuda mutua para resistir a Dios y sus propósitos. Pero Dios simplemente se reirá de ellos. Ese versículo también está en el Salmo 2, que dice que Dios se reirá de ellos. Cuando los seres humanos se unen, ¿sí? Hacen alianzas contra Dios, y es lo que nos habla precisamente el Salmo 2, que por qué se amotinan los pueblos y la gente piensa en cosas vanas. Aunque ellos hagan todo eso, simplemente ¿qué hace Dios? Dios se ríe de ellos, aunque hagan, mejor dicho, aunque se unan todos, como lo que pasó también en la Torre de Babel, ¿no? Se unieron los hombres, ay, vamos y construyamos y hagamos, y bueno, ¿cierto? Sin tener en cuenta a Dios, pues simplemente Dios se ríe de ellos. Bueno, versículo 14 y 15. Dice, ¿cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si el ser humano se considera justo, inocente, no podría encontrar las palabras perfectas para argumentar o contradecir ante el omnisciente. Siempre es mejor tener una actitud humilde ante Dios y acudir ante su justicia. La opción de Job no es exigir justicia, sino implorar por clemencia. Él lo sabe bien. Entonces siempre es mejor tener una actitud humilde ante Dios y acudir ante su misericordia. Entonces vemos allí que lo mejor, y Job entendió eso, ¿cierto? Que la mejor opción no es exigir justicia, sino que implorar misericordia. Y lo mismo debemos pensar nosotros. No venir con quejas, no venir con altanerías ante Dios, no, sino más bien con una actitud reverente, una actitud de súplica. Versículos 16 al 18. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Una cosa, el hecho que Dios guarde silencio no significa que Dios no ha escuchado. Job aquí muestra incredulidad. El hecho que estemos sufriendo no significa que Dios está lejos, que está ausente o que no escucha, que no responde. Obviamente Job hablaba lo que no entendía, como más adelante él lo expresará, ¿cierto? Dice, hablaba lo que no entendía. Para él, en su momento, todo su sufrimiento fue sin causa, ¿cierto? Job pensó que todo lo que le estaba pasando, y lo expresa allí, es sin causa. Pero nosotros que ya sabemos, ¿cierto?
toda la historia de Job, sabemos que no fue sin causa, que el sufrimiento de Job no fue sin causa. Todo fue con un propósito. Eso nosotros ya lo sabemos. Para nosotros es más fácil sobrellevar los problemas, el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que es con un propósito, que Dios no nos quiere dañar. No es que Dios se vuelva contra nosotros, no. Dios tiene propósitos. Y cuando Job, luego de terminada la prueba, fue una mejor persona en todos los sentidos. Una mejor versión, la mejor versión de Job no era antes, fue después de haber sido probado. Versículo 21 dice: si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Bueno, otra versión. A veces cuando yo de pronto no entiendo algo, busco otras versiones para que me ayuden un poco a comprender. Bueno, es otra versión, dice la versión Dios habla hoy. Yo soy inocente, pero poco importa, ya estoy cansado de vivir. Bueno, Job se siente tan derrotado que el valor de la vida se desvanece y le resulta indiferente. Versículos 22 al 24. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en mano de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es así, ¿quién es? ¿Dónde está? Bueno, Job argumenta que Dios destruye por igual al inocente y al impío. Esto se interpreta como un grito de dolor porque no logra comprender por qué Dios permite el sufrimiento de los justos. Mire, en lo concerniente a este mundo, es cierto que las calamidades caen sobre los justos y sobre los injustos. Esa parte es verdad, ¿cierto? Los tratos de Dios para el justo pueden ser de dos maneras. Uno, puede ser probatorio o disciplinar. Es dos maneras que Dios puede tratar con el justo. Pero miren, algo importante, la prueba de los justos finalmente se halló para alabanza, honra y gloria. Eso está en Primera de Pedro 1:7. Es bueno, por eso la importancia, lo que nos dijo el Señor Jesús, que Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Es bueno pedir mejor, no ser tentado, ¿cierto? Porque Job se vio en en ese momento tan duro que pensó que Dios a todos los destruía por igual. Pero mire algo así, los resultados finales se ven el día de la cosecha. Bueno, pero antes de mencionar esto, quiero decir que dice que Dios se reirá de ellos. ¿Dios se ríe de los justos? No, Dios no se ríe y Dios no se burla de los justos. Podemos argumentar esto, ¿no? Que no es así. Incluso que hace mucho lo leímos en el Salmo 2, ahí está, que Dios se reirá, pero de los que conspiran contra Dios, de los que se levantan contra Dios. Pero Dios no se alegra, Dios no se ríe del sufrimiento de los justos, no, para nada. Esto no pasa con Dios. Dios no se alegra del sufrimiento de los justos. Esto no es así. Que sí, que permite la prueba, que permite que los justos sufran también, sí, es verdad. Pero mire, si ambos sufren, tanto el inconverso, bueno, tanto el impío como el justo sufren, y ambos son destruidos y todo esto acá en la tierra, esos digamos es en este plano terrenal, en esta vida pasajera, porque más adelante se va a ver, y es lo que digo acá, que más adelante podemos ver el ejemplo del trigo y la cizaña, que ambos crecieron, creció el trigo y creció la cizaña, no pasó nada, ambos florecieron, ambos pudieron estar vivos, estar verdes, ¿sí? Pero cuando se vio ya el resultado final, cuando se vio el resultado final, que hay una distinción, ¿cierto? Ya en la cosecha. ¿Qué pasó? El trigo fue llevado ¿a dónde? A los graneros. El trigo fue segado y fue recogido en graneros. Pero ¿qué pasó con la cizaña? La cizaña fue quemada. Entonces vea que no pasa lo mismo. O sea, ahora aparentemente hay
hay una aparente injusticia, ¿no? En las cosas, que a veces los justos sufren, también los impíos, y a veces incluso la balanza se va más favoreciendo a los injustos, a los impíos y todo eso, pero eso solamente se ve temporalmente. Continuamos versículos, no, es cierto, dice que la tierra es entregada en manos de los impíos, ¿cierto? Y dice, y él cubre el rostro de sus jueces, como para que digan, bueno, cuando los impíos gobiernan, que hacen injusticias y todo esto, y que los jueces como que tuvieran una venda, que como que lo que está queriendo decir Jehová ahí es que Dios como que les pone una venda a los jueces para que no se den cuenta que están haciendo mal, que los gobernantes están haciendo mal y que no pasó nada, que sigan gobernando, que tranquilos, aquí no pasó nada, sigan gobernando. Y él dice, Job dice, ¿y quién les puso esa venda? Si no es Dios, entonces ¿quién más? O sea, culpa de todo a Dios, ¿cierto? Aquí dice, ¿quién más entonces? ¿Dónde está? Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Está preguntando Job. Bueno, nosotros sabemos de que todo está bajo la soberanía de Dios, que Dios es soberano y que muchas cosas no son la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios sí las permite. Eso sí lo sabemos. Todo ocurre bajo digamos, el dominio soberano de Dios, pero no que todo sea la perfecta voluntad de Dios. Ahora sí, versículo 25 y 26. Mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Ahí está hablando de que los días pasan así ligero como un corredor, ¿cierto? Una publicación, un mensajero estatal que lleva cartas. Si ellos viajaban 150 millas en menos de 24 horas. Así él veía que un corredor pasaba ligero. Pero también nos dice como un barco. Bueno, ahí se refiere como un barco de vela rápida, barcos de caña construidos con papiros del río Nilo. Eran canoas largas y ligeras, propulsadas por una sola paleta. Eran de fondo plano y ancho, con un tallo y una popa que se elevaba considerablemente por encima del nivel del agua. Entonces era algo así, que era ligero, pero vamos a ver la última imagen que nos dice de una águila arrebatando su presa. O sea, aquí los niveles van como aumentando, ¿sí? En rapidez. Ya el águila es mucho más veloz, llega y de una vez, la presa ni cuenta se dio, que que la cogieron, que la cazaron. Bueno, entonces allí vemos 3 imágenes para representar la brevedad de la vida, ¿sí? Ahí vemos estas imágenes. Bueno, entonces, al lado de los movimientos graduales de la naturaleza, nuestros días son rápidos y breves. La vida del hombre registra solo un momento en la gran esfera del tiempo. Esto nos está hablando de la brevedad de la vida. O sea, que los años de Job pasaron muy ligero, pero ahí nos está diciendo algo que no es cierto. Nos está diciendo que pasaron y no vieron el bien. O sea, Job está diciendo allí en el versículo 25, mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. O sea, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque Job tuvo años buenos, o sea, él ya se había olvidado. O sea, era tanto el dolor y a veces le pasa a uno eso, ¿no? Que está sufriendo y es tanto el sufrimiento que tiene que a uno se le olvida. En realidad, se le olvida de los momentos buenos, de la misericordia de Dios. Y uno dice, no, yo toda mi vida he sufrido, yo jamás he tenido felicidad, toda mi vida ha sido amargura, aflicción desde que nací hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque uno, eso es lo que cree, o sea, solamente está pensando en el dolor presente, pero uno muchas veces olvida las misericordias que Dios ha tenido. Han habido días buenos, han habido años muy buenos, ¿cierto? Que todos hemos tenido. Job había olvidado los años de gloria, las misericordias que Dios había tenido con él. Entonces no nos olvidemos nosotros de que Dios ha estado con nosotros en todo momento y que no todo ha sido malo en nuestra vida. Versículo 27 y 28. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré
Me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Ahí lo que él está diciendo, bueno, yo quisiera tratar de olvidarme mi queja, yo quisiera olvidar todo y dejar atrás la queja, pero aunque yo quisiera, me turba, ¿cierto? Me turba nuevamente los dolores, vuelve mi dolor, vuelve otra vez mi queja. Mire, es triste escuchar a Job hablar así. De verdad es triste, a mí me duele. ¿Por qué? Porque es un hombre que sufrió, un hombre que estaba verdaderamente, no quisiéramos estar en su lugar. Creo que ninguno de nosotros quisiera estar así. Es obvio que él no contaba con toda la revelación que nosotros hoy contamos y el mandamiento de regocijarnos en el Señor siempre. Nosotros ya sabemos que debemos de regocijarnos siempre, siempre en el Señor. Y el apóstol Pablo no lo dijo, pero obviamente Job no contaba con esto, con esta esperanza, con toda esta revelación que nosotros contamos. Entonces por eso simplemente no le podemos juzgar, no podemos decir, no, pero es que Job estaba quejando. No, simplemente él está hablando desde su dolor, desde su sufrimiento, que quién sabe nosotros, si hubiéramos estado en su lugar, cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Simplemente digo yo, es triste escucharlo a él hablar así. Versículo 29. 29 al 31 dice, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. Job tiene en parte razón y en parte no de lo que habla. Es cierto, todos somos pecadores. Bueno, él rara vez, bueno, nosotros sabemos que Job es un hombre que está confiado en su inocencia, tiene una conciencia, digamos, tranquila, que no le acusa. O sea, en esa parte, eh, pero aquí dice yo soy impío. Bueno, bueno, reconoce que es impío. Bueno, es que ahí es difícil como de tratar de explicar esto, ¿no? O sea, Job sabemos que al igual que todos el resto de seres humanos, todos somos pecadores. Dice, no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado nos ha alejado de Dios. Y es un mal de la humanidad. Allí no se salva absolutamente nadie. Solo Jesús. Jesús es el único que, digamos, no entra en el grupo de los pecadores. Sí, aunque fue contado entre los pecadores y por nosotros se hizo pecado también, es cierto, pero que él no cometió pecado. Entonces ahí sabemos que todos somos pecadores ante Dios, es cierto, aunque en un sentido diferente al que él está mencionando. Job está queriéndole dar otro sentido a esto. Entonces, en parte, muchas de las cosas que ha hablado son ciertas, pero muchas no son, él lo dice en un sentido que digamos no es el apropiado, sino que nosotros pues ya conocemos, ya sabemos bien de esto. Bueno, dice que el agua, que aunque se lavare con agua de nieve, el agua de nieve es más pura, esta proviene del cielo y es más difícil de conseguir. Bueno, y como es más difícil de conseguir, es más valiosa, es decir, es más costosa, ¿sí? Entonces, Job dice, bueno, aunque yo utilice la mejor agua, la agua más limpia que hay en el planeta, o aunque limpie mis manos con lejía, igual mi pecado va a estar delante de mí, y eso es cierto, o sea, el ser humano no se puede justificar, o el ser humano no hay manera de que nosotros mismos con nuestra propia justicia lavemos nuestro pecado, lavemos nuestro corazón, nuestra vida, o sea, no hay manera, en eso tiene razón él, eso es cierto. Pero hay algo que vemos aquí que no debemos estar tampoco de acuerdo con él, porque dice que él nos quiere, dice el versículo 31, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. O sea, lo que está diciendo él es que aunque Job trate por sí mismo de limpiarse, de presentarse limpio y todo esto, que no va a haber nada que se pueda limpiar, en eso tiene razón, pero que no, que Dios va a hundirlo en el hoyo. O sea, ahí
Job obviamente está angustiado, está muy adolorido. ¿Por qué? Porque Dios no quiere hundirnos. Dios no quiere hundirnos en el pecado, al contrario. El salmista expresa, Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias. Dios no nos quiere hundir. Eso no es así. Dios antes quiere levantarnos. Job obviamente se sentía de que era injusto lo que le estaba pasando a él y que él necesitaba llevar a Dios, si fuera posible, ante un juez, ¿cierto? Llevarlo, que hubiera un juez entre los dos, y eso es lo que ahí vamos a ver. Vamos a terminar con este capítulo y vamos a ver lo mejor de todo este capítulo. Es que aunque Job no lo vio con sus ojos, digamos, el cumplimiento en Jesús, lo que él estaba pidiendo de alguna manera se cumplió, o sea, se tuvo su cumplimiento, sus deseos. Yo más adelante veo también que Job dice, ¿quién me diese que todo lo que yo estoy hablando fuera escrito? Y él no sabía este libro cómo iba a ser escrito, cómo gente de todo el mundo más adelante va a poder leer y entender y leer su historia. O sea, Job digamos, en su mente, que él no conocía, eso me asombra, sin él saber, y sin embargo tuvo fe. Antes de ser un hombre de mucha paciencia, digo, fue un hombre de fe que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus quejas, a pesar de todo eso, tuvo fe en el Redentor que no podía ver, que no pudo ver. De alguna manera lo vio, de alguna manera lo profetizó prácticamente. Bueno, entonces dice, continuamos ahí en el versículo, últimos versículos, 32 al 35. Dice, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Bueno, allí está lo que Job deseaba, lo que Job deseaba ha sido provisto por Dios, no para darle al hombre la oportunidad de alegar en vano de su inocencia, sino para que el hombre pueda reconocer su culpa y obtener misericordia, si le fue concedido, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Mire, alguien que pudo hacer de árbitro lo que él quería, es que ojalá que existiera un árbitro, pero es que Dios no es hombre para que venga, yo lo pueda demandar, para que venga y juntos comparezcamos. Pero es que Dios no es hombre, ¿cierto? Eso es lo que Job está diciendo y ahí vemos lo que yo digo, bueno, es algo así como una profecía, que él deseaba algo, ya la necesidad de Cristo, la necesidad del Evangelio en su vida. Bueno, cuando dice ahí que quite sobre mí su vara, se refiere a que quite el cetro o el estandarte de la realeza, ¿sí? Porque él se sentía, bueno, es que ahorita si vamos a juicio con Dios, yo no tengo, o sea, yo tengo las de perder. Eso sabía Job, estaba claro que el hombre no se podía justificar ante Dios, que estaba perdido y que no había alguien que pudiera mediar, ¿cierto? No había que de alguna manera que Dios se hiciera hombre para poder venir y poderlo llevar a tribunal. Ese era el deseo de Job, y que hasta ahorita de pronto lo aterraba la idea de pensar en Dios como el gran rey y pensar en su cetro de justicia que lo condenaría. Él sabe que, bueno, dice, no, yo no soy inocente, o sea, yo no soy inocente, y en vano lo que yo haga, lo que yo trabaje va a ser en vano todo, porque nada de lo que yo haga me va a justificar ante Dios. Pero él deseaba que existiera como un árbitro, ¿cierto? Que ponga su mano sobre nosotros dos. Dice, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante, porque a él lo espantaba eso, ¿no? Pensar en la vara, en el cetro de Dios. Dice, entonces hablaré
y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Esta última parte, en otra versión dice, me consta que no soy así. Sí, eso es lo que quiere decir esa última parte. Dice, porque en ese estado no estoy en mí. Otra versión dice, me consta que no soy así. Entonces, eso me ayuda a mí, pues, a entender un poquito mejor lo que quiere decir Job, que él no es así. Bueno, o sea que de alguna manera se cree inocente. Job no era que decía, no, yo soy súper culpable, yo he hecho lo malo, y no, él sabía que era inocente, pero sabía que en realidad sí, en algunos momentos de su vida había cometido pecados, pero nosotros sabemos bien que Job no estaba siendo castigado en ninguna manera. Job no estaba haciendo todo lo que le había acontecido y era lo que le decían sus amigos, que lo que le había pasado a él era por culpa de su pecado, que Dios castiga a los culpables y a los inocentes los prospera. Ese era el pensamiento antiguo y eso es lo que le decían. Arrepiéntete y verás que Dios te restituye nuevamente. De alguna manera le estaban queriendo decir eso los amigos de Job. Ahora sí, vamos a ver lo que es el Evangelio en el libro de Job. Dice así, primero, vamos a ver 4 puntos. Primero, el estado y la necesidad del hombre como pecador. Es el fundamento del Evangelio. El Evangelio revela a un Salvador y muestra cómo el hombre puede obtener la justificación que necesita. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y eso está en Romanos 1:7. ¿Cierto? Cuando dice, eso está en el versículo 1, ¿no? Lo que dice, ¿podrá el hombre justificarse ante Dios? Entonces aquí vemos que es que para obtener nosotros la justificación, el hombre por sí mismo no se puede justificar. Entonces es a través del Evangelio. El Evangelio se revela la justicia de Dios, Romanos 1:17. Segundo punto, no nos podemos justificar ante Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Lo que dice también en el versículo 2. El Evangelio silencia al pecador. El Evangelio muestra que el hombre es pecador y el hombre debe reconocer que Dios es pecador. Punto número 3. Dios se hizo hombre. Para él poder redimirnos, tuvo que hacerse pariente cercano del hombre. No había manera de que Dios redimiera al hombre si no se hacía como uno de nosotros. Dios se tuvo que hacer un pariente cercano para poder redimirnos de nuestro pecado. Y punto número 4, Job pide un árbitro. Y ese árbitro, ¿quién es? Es Cristo, es el mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Además es nuestro abogado, es increíble, ese abogado y ese juez. Mire, Dios cumple las dos funciones, de abogado y de juez, pero mire, aquí la diferencia, eso no se ve, que el mismo juez sirva de abogado. Eso no se ve, ¿cierto? El juez está para juzgar, para condenar o para absolver. Pero aquí Él mismo se ofreció por nosotros. Él mismo aboga nuestra causa. ¿Por qué? Porque pudo Él ser como ese árbitro entre Dios y el hombre. Porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Y para terminar, termino, bueno, con un comentario, pero lo que quiero decir es lo que Job no necesita, digamos, hacer que Dios llevar a Dios a los tribunales para defender su causa. No, Job lo que necesita es un salvador, ¿verdad? La necesidad de Job es de ese mediador, de esa persona que aunque seamos culpables, él no quiere declararnos culpables, no, Él lo que quiere es justificarnos por medio de la fe y vernos inocentes, ¿sí? Aunque no lo seamos, pero Él nos justifica por su mismo y por su propio sacrificio. Y con este comentario termino. Dice, qué maravillosa ironía hay en ver a Job empeñarse en describir al Dios inmortal e invisible. Así lo declaró, ¿verdad? Así lo describió Job, como que no lo podía ver. Y en el proceso pintar una representación asombrosamente precisa del Jesús terrenal. Este comentario es de Mason, lo vuelvo a repetir. Qué maravillosa ironía hay en ver a Job empeñarse en describir al Dios inmortal e invisible, y en el proceso pintar una representación asombrosamente precisa
del Jesús terrenal. Qué hermoso. Con esto terminamos. Sabemos que hay una esperanza. Aunque Job no lo sabía, había una esperanza para él. Bien, que el Señor les bendiga.